Finalmente vamos a culminar este tema de caja chica con el ejercicio número 6. Vamos a cumplir con el paso número 1, que es identificar los datos básicos. Nos dice este ejercicio que se emitió el cheque 7453 del Banco Fondo Común por concepto de reposición del fondo de caja chica, tomando en consideración el resultado derivado del arqueo sorpresivo practicado el 7 de noviembre del 2018. Allí nos dicen solamente o nos indican es el número del cheque que fue emitido para reponer el fondo, pero en ningún momento nos están diciendo de cuánto es su cuantía o su monto. Por lo tanto, no tenemos allí por los momentos ningún dato de relevancia. Vamos a ver ahora cuáles son los documentos o comprobantes presentados por este cajero al momento del arqueo para ir analizando y comparando cuáles gastos son permitidos y cuáles no. Tenemos en primer lugar como proveedor Trato Agro Aragua por servicios de cambio de aceite y filtro. Este gasto no tiene mayor inconveniente, es un gasto menor. Luego tenemos un cheque 965 del Banco Bicentenario del 1 de noviembre de 2018 a la orden de Juana Lira, cajera, que es la custodia responsable del fondo, por 1.300 bolívares. Ya sabemos que cualquier cheque que encontremos al momento del arqueo sorpresivo, esté postdatado o no, escríbanlo, siempre debemos de considerarlo como una cuenta por cobrar empleados. Nunca la naturaleza del fondo es para estar dando préstamos personales ni para estar reponiendo el dinero con cheque. Siguiente gasto, Hotel Princesa Plaza, hospedaje de 3 días, un gasto menor, no tiene problema. Último gasto, Automercado Chicone por alimentos y bebidas, un gasto menor, tampoco tiene inconveniente. Billetes y monedas encontradas en ese arqueo, 2.300 bolívares, ese es un dato de relevancia. Seguimos leyendo la información adicional, nos dice que en el arqueo se detectó un sobrante. No nos dicen el valor del sobrante, sin embargo allí lo anotamos. También nos indican que el cheque, ¿cuál cheque? El que se emitió para la reposición. ¿Cuál es ese cheque? Este cheque del Banco Fondo Común 7453 se emitió tomando en cuenta una disminución del 10% del fondo fijo, siendo el nuevo fondo fijo 7.650. Aquí tenemos dos datos de relevancia. En primer lugar, nos están dando de manera directa la variación del fondo. ¿Por qué? Porque nos dicen que en ese cheque se tomó en consideración que el fondo disminuyó, una disminución del 10%. Entonces colocamos allí variación del fondo $10, para que no se nos olvide en disminución. ¿Cuál es el otro dato básico de relevancia? Nos están dando de una vez, siendo el nuevo fondo fijo 7.650. Nuevo fondo fijo. No se vayan a confundir y tomen ese valor como variación del fondo. No, en ningún momento te está diciendo que ese es el valor monetario de la variación. Allí te lo está diciendo de manera expresa que ese es el valor del nuevo fondo fijo. Concluido el paso número 1, nos resta hacer el paso número 2, que es determinar faltante o sobrante. Ya saben que en primer lugar debemos de considerar obligatoriamente el total de efectivo que nos está presentando ese cajero. ¿Cuánto es el efectivo que ese cajero nos presentó al momento del arqueo sorpresivo? 2.300 bolívares. Seguidamente, recuerden que tenemos que considerar el total de comprobantes, ¿qué va a ser comprobante? Todo aquello que no sea ni billetes ni monedas. ¿De dónde obtenemos el total comprobante? De aquí de la relación, es simplemente sumar todo lo que no sea ni billete ni moneda.
es decir, toda esta columna de importe, sin incluir ni los billetes ni la moneda. En total, eso nos da 6.800 bolívares. Finalmente, obtenemos allí el total efectivo más comprobante. Si sumamos ambos, eso nos da 9.100. En definitiva, este cajero nos está soportando entre billetes y monedas más todos los comprobantes de los gastos que ya ha efectuado, 9.100 bolívares. Recuerden que siempre esas existencias presentadas por el cajero lo vamos a comparar contra el valor del fondo fijo inicial. ¿Tenemos ahorita de manera directa el valor del fondo fijo inicial? No. Tenemos solamente, si vemos aquí en los datos básicos, el valor es del nuevo fondo fijo, pero este valor del nuevo fondo fijo no podemos olvidar que es producto de la reposición del fondo, es decir, esos 7.650 se establecieron posterior a la reposición. Entonces allí inicialmente, cuando estamos determinando el faltante sobrante, obligatoriamente tenemos que considerar el valor del fondo fijo inicial. Por los momentos no lo tenemos, pero sí de antemano nos señalaron en el enunciado que de esa comparación de las existencias del cajero más el fondo fijo inicial vamos a obtener un sobrante. ¿Nos dan de manera directa el valor del sobrante? No, es una incógnita. ¿Cómo hacemos entonces? A juro tenemos que tener o el sobrante o el fondo fijo, porque si no, aquí se nos tranca, por decirlo de alguna manera, el serrucho y no podemos continuar. Cuando eso suceda, no podemos quedarnos solamente con eso, hay que ver un panorama muy general. A pesar de que allí ustedes ven que no se lo dan de manera directa, sí nos dan el monto de la variación, o en este caso el porcentaje, porque nos dice que la variación del fondo es de un 10% en disminución. Y además en la redacción fue bien clara, vamos a leerla nuevamente, nos dice que el cheque que se emitió para la reposición fue tomando en cuenta una disminución del 10% del fondo fijo, siendo el nuevo fondo fijo 7.650. Es decir, en conclusión, este nuevo fondo fijo de 7.650 es el producto de la disminución de un 10%, es decir, ese nuevo fondo fijo tiene ya incluido una disminución del 10% respecto al fondo fijo inicial. En otros términos, esos 7.650, que es el valor del nuevo fondo fijo, representa únicamente el 90% del fondo fijo inicial. En consecuencia, ¿cómo podemos obtener el valor del fondo fijo inicial? Por una simple regla de 3. Vamos a hacerla aquí. ¿Cómo sería esa regla de 3? Bien sencilla. Si ya tenemos el valor del nuevo fondo fijo, que es 7.650, ya sabemos que esos 7.650, que es el nuevo fondo fijo, se los voy a colocar allí para que no se los olvide, se los voy a colocar abreviado, representa solamente el 90% del fondo fijo inicial. Es decir, si ese me representa nada más el 90% del fondo fijo inicial, ¿cuánto entonces sería el valor inicial del fondo fijo, es decir, el 100% del fondo? Es bien sencillo. Allí sencillamente tendrían que agarrar el valor del nuevo fondo fijo, 7.650, lo multiplican por 100 y lo dividen entre 90. Ese resultado nos da 8.500 bolívares. Es decir, en definitiva, el valor del fondo fijo inicial era solamente de 8.500 bolívares. Lo colocamos allí para poder dilucidar allí nuestra duda. Y finalmente podemos obtener de cuánto es el sobrante. ¿Cuánto es el sobrante? Analizamos.
Fondo fijo inicial, 8.500 bolívares. ¿Cuánto es la existencia total que nos está presentando el cajero? 9.100 bolívares. Es decir, respecto al valor del fondo fijo inicial, a esta persona le está sobrando una diferencia. ¿Una diferencia de cuánto? De 600 bolívares. Culminado el paso número 2, hacemos el número 3, que es precisamente determinar el nuevo fondo fijo, la variación y el cheque emitido. Primera parte, vamos a calcular lo que es la variación del fondo. Para ello, en primer lugar, debemos de calcular lo que es el valor del fondo fijo inicial, que realmente ya lo tenemos. El valor del fondo fijo inicial es el valor que tenemos allí en el paso número 2 de 8.500 bolívares. Seguidamente, tenemos que considerar allí el valor del nuevo fondo fijo, que ya nos los habían dado de manera directa, valor del nuevo fondo fijo, 7.650. Y por una simple comparación vamos a obtener el valor de la variación del fondo. Ya de una vez en el enunciado nos dicen que el fondo varió en disminución en un 10%. Vamos a ver si eso es correcto. Analizamos. ¿Cuánto era el valor del fondo fijo inicial? 8.500. ¿Cuánto es el valor del nuevo fondo fijo? 7.650. Allí claramente se ve que el fondo varía en disminución. Para saber en cuánto fue que disminuyó, simplemente restamos ambos montos. Esa resta nos da 850 bolívares en disminución. Finalmente, como segundo apartado, tenemos que calcular el valor del cheque a emitir. El valor del cheque a emitir, vamos a tomar de manera directa la tercera fórmula que nos dice que el cheque a emitir es igual al nuevo fondo fijo menos el efectivo. Simplemente sustituimos cuánto es el valor del nuevo fondo fijo, 7.650 bolívares, menos el valor del efectivo, que ya lo tenemos en el paso número 1, donde identificamos los datos, 2.300 bolívares. Esa resta nos da 5.350 bolívares. Paso número 4 y final es calcular o registrar o elaborar el registro contable. Vamos a hacerlo por allí. Como fecha le vamos a colocar la fecha del arqueo sorpresivo, que es el 7 de noviembre. Para ver los gastos que vamos a reflejar, vamos a irnos a la relación. Vemos que el primero que tenemos allí es el de Trato Agro por servicios de cambio de aceite y filtro. Por 2.200, eso podemos llevarlo a reparaciones y mantenimiento como cuenta nominal de egreso.
Volvemos otra vez a la relación. Siguiente egreso que vemos allí es el del cheque 965 que ya quedamos, que eso lo vamos a reflejar como una cuenta por cobrar empleados, ya que la naturaleza del fondo no es estar dando préstamos personales. Colocamos allí cuentas por cobrar empleados. $1,300. Y para que no se nos olvide, vamos a colocar allí como detalle que es producto de reflejar el cheque 965. Volvemos nuevamente a la relación que nos presentó el cajero. Vemos allí el gasto realizado al Hotel Princesa Plaza por el hospedaje de 3 días y un pago realizado a Automercado Chicones. En esta oportunidad vamos a totalizar ambos gastos y lo vamos a llevar a gastos generales. Aunque el que lo prefiera puede llevar también el pago de hospedaje, una cuenta nominal de egreso denominada gasto de hospedaje o inclusive gastos generales solamente. Y el Automercado Chicones lo lleva a la cuenta nominal de egreso referente a alimentos y bebidas. Pero en este caso, por esta oportunidad vamos a llevar ambos a gastos generales. Y eso nos totaliza 3.300.000. ¿Qué otra cuenta nos falta por cargar en este caso? Más ninguna. Vamos a ver cuáles tenemos que abonar. En primer lugar, en esta oportunidad existe una disminución de 850 bolívares del fondo fijo. Entonces es necesario disminuir el fondo mediante un abono. Entonces le vamos a efectuar un abono a la caja chica por 850. Siguiente cuenta que debemos de abonar es la del cheque emitido necesario para la reposición. Recuerden que el cheque emitido es sinónimo de cheque emitir. 5.350. Y por supuesto, se lo vamos a abonar a la cuenta banco. Y por último, lo que nos queda reflejar es el sobrante de caja chica, que en este caso fue de 600 bolívares. Entonces allí le vamos a abonar a sobrante de caja chica 600 bolívares. Y así, de esta manera, hemos culminado el ejercicio número 6 del tema de caja chica.